griego de nacionalidad y médico de profesión. Lucas era una persona muy culta, muy educada. De hecho, gran parte del Nuevo Testamento él lo escribió en el idioma griego, pero un griego muy alto, un griego muy elocuente de la época, ya que él era una persona muy educada. Pero sin embargo, Lucas no fue un testigo ocular de los hechos. Él no estuvo allí cuando los acontecimientos históricos que él narra en sus dos tratados, él no estuvo presente. Él hizo dos tratados. El primer tratado fue para poder contar la vida del Señor Jesucristo, para poder de alguna manera que los lectores que iban a leer ese tratado años después pudieron tener la idea del nacimiento, la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo a través de ese tratado. Él hizo una investigación de los acontecimientos. Por eso que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 y verso 1, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, me pareció también a mí, después de haber investigado con diligencia, dártelas a conocer por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Entonces Lucas hizo una investigación y lo que llama la atención, que al comenzar el Evangelio él dice, muchos han tratado de poner en orden esta historia. ¿Cuál historia? La vida de Jesucristo. Por eso, mi estimado hermano, usted ve que en este tiempo han aparecido diferentes evangelios. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de diferentes personajes, y han dado una serie de importancia a esos escritos que hablan de la vida del Señor Jesucristo. Pero aunque muchos escribieron de él, Dios solamente aprobó 4 escritos que fueron inspirados por el Espíritu Santo a los escritores, que fue Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos fueron los 4 escritos inspirados para poder hablar de la vida del Señor Jesucristo. El segundo tratado fue la continuación del primero. El libro de los Hechos de los Apóstoles es tan importante que si no estuviera en la Biblia, nosotros no hubiésemos conocido cuál fue el comienzo de la iglesia. Bendito sea Dios para siempre. El el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra la historia, el comienzo nuestro, por así decirlo. El comienzo de la amada iglesia de Jesucristo. Fue tan importante este libro que ningún apóstol lo escribió, sino que Lucas fue el que lo relató. Dios permitió que un hombre muy culto pudiera escribir el comienzo de la iglesia para que nosotros sepamos cómo fueron sus comienzos. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, mi estimado hermano, él hace este relato. Mire, imagínense por un momento. Si sacáramos el libro de los Hechos de la Biblia, no sabríamos el comienzo de la iglesia. No tendríamos idea cómo fue la venida del Espíritu Santo a la iglesia. No sabríamos quién fue el apóstol Pablo. No sabríamos quién fue Saulo de Tarso. Mire, si no estuviera el libro de los Hechos, pasaríamos de los evangelios a las epístolas, y en las epístolas hubiésemos leído Pablo, apóstol de Jesucristo, y nos hubiésemos preguntado, ¿y quién fue Pablo? ¿Quién fue Pablo? Porque los evangelios no aparecen, y después hubiésemos leído las epístolas y hubiese dicho Pablo, apóstol de Jesucristo. Pero el libro de los Hechos nos narra la historia de quién fue Pablo. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Y este libro nos muestra que Pablo nació en Tarso de Cilicia, que fue criado en Jerusalén, fue educado en el judaísmo por un rabino de la época sumamente importante que fue Gamaliel, y que le fue inculcado en él el odio hacia toda
En el tiempo del Señor Jesucristo habían aproximadamente unas 480 sinagogas en todo el estado de Israel. Él pidió autorización religiosa para perseguir a todo discípulo del Señor Jesucristo. Y cuando él comenzó, amados hermanos, la gran persecución, la Biblia dice que él trataba a los hombres y las mujeres de la misma manera. Los echaba en la cárcel, los hacía sufrir. Pero lo que no sabía Saulo era que la iglesia que él estaba persiguiendo era del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia no es una institución terrenal. La iglesia no fue formada por un concilio humano. La iglesia no nació por una motivación humana. La iglesia nació en el corazón de Dios. Nació en la mente de Dios. No fue un grupo de personas que se reunió y dijo: vamos a hacer una reunión para que las enseñanzas de Cristo sigan avanzando. No fue así. Cristo habló de su iglesia cuando aún ni siquiera estaba constituida. Y él le dice a Pedro: yo voy a edificar una iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito sea Dios para siempre. La iglesia todavía no existía, pero Cristo dijo mi iglesia, y me encanta esa palabra que Cristo utilizó dentro del lenguaje. Se conoce como un pronombre personal posesivo. Mi iglesia, voy a edificar mi congregación. Él podía haber dicho: voy a levantar una iglesia, voy a constituir una iglesia, pero él dijo: voy a levantar mi iglesia, porque la iglesia es mía, la iglesia me pertenece, la iglesia yo la voy a constituir, yo la voy a comprar y pronto me la voy a llevar. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Nos muestra Lucas cómo fue, amado hermano, cuando Cristo resucitó y se apareció unos 40 días. El apóstol Pablo dice que en una ocasión se apareció a más de 500 del resucitado y comenzó un grupo de discípulos, muchos, porque quiero decir que dentro de la vida de Cristo miles de personas le seguían. Pero cuando él muere, muchos de esos miles volvieron atrás, no volvieron a seguirle. Muchos se volvieron a sus quehaceres y solamente de esas miles de personas que él hizo milagros, que él sanó, que él resucitó, que él limpió de la lepra, que él sanó ciegos, de esos millones de personas y miles de personas que le seguían, solamente quedó un grupito pequeño de 120 discípulos. Y esos 120, Cristo, antes de ascender a los cielos, les dijo: no se muevan de Jerusalén, esperen aquí, porque dentro de no muchos días van a ser investidos por un poder de lo alto. Y él ya se lo había dicho en la última cena. Les dijo: yo me voy a ir, pero donde yo me voy ustedes no pueden ir ahora. Pero no van a quedar solos, no los dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo, que estará todos los días con vosotros. Alabado sea Dios. Y él está donde hubieran 2, 3 o 4, o donde estuviera solo, él siempre va a estar con su iglesia mientras estemos en esta tierra. Por eso que, amado hermano, Cristo le dijo: no los voy a dejar solos, os conviene que me vaya. Y los discípulos pensaron: pero ¿cómo es posible que nos va a convenir que nuestro Señor nos deje? ¿Quién es más importante que el Señor? ¿Quién va a ser más atrayente que el Señor Jesucristo? Pero ellos no lo entendían. La persona de la Trinidad con más lindos sentimientos, la persona de la Trinidad más sensible, más linda, con mejores sentimientos, lo más sensible de Dios, fue enviado para estar con la iglesia. Alabado sea Dios para siempre. Porque Dios sabía que su iglesia iba a sufrir. Dios sabía que su iglesia iba a recibir persecución. Y la persona con sentimientos más puros
puros en esta tierra es el Espíritu Santo que está con nosotros, que cuando estamos débiles Él nos fortalece, que cuando estamos sin fuerza Él nos vuelve a poner en pie, que cuando estamos enfermos Él nos sana. Bendito sea Dios. Él fue enviado para estar todos los días con nosotros. ¿Cuántos saben que están esta noche en este lugar? Bendito sea Dios para siempre. Cuando Cristo le dijo no se vayan, ¿sabe? Yo me meto un poquito en la mente de los discípulos y me pregunto, quizás entre ellos conversaban y decían, ¿cómo será el Espíritu Santo? ¿Cómo será? Cuando Él venga, ¿qué iremos a sentir? ¿Cómo se manifestará? ¿Cómo va a ser su venida? Y yo me imagino que ellos, porque estuvieron aproximadamente unos 10 días en un aposento alto, encerrados, y yo me imagino que mientras pasaban los días ellos se preguntaban y decían, ¿cómo será Él? ¿Cómo será el Espíritu Santo? Bendito sea Dios. Y hay muchos que hasta los días de hoy se preguntan porque no le conocen, no saben cómo es la esencia del Espíritu Santo. Hay algunos que lo quieren manipular, hay algunos que quieren hacer lo que quieren, muchas veces pretenden que el Espíritu Santo sea manipulable. Él no es manipulable por ningún hombre. Él no se somete a ningún hombre. Él se mueve como Él quiere, donde Él quiere. No cuando yo quiero, no cuando el pastor quiere, no cuando el evangelista quiere, cuando Él quiere. Bendito sea Dios para siempre. Él no es manipulable. Él no se vende por nada. A Él no se le puede chantajear. A Él no se le puede ir, amados hermanos, con algo indebido. Él sabe cuándo manifestarse. Los discípulos no sabían. Entre ellos conversaban y decían, por eso que Lucas esto lo relata en el libro de los Hechos. Y yo me imagino, allí pasaban los días y ellos estaban cansados, porque la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo, ellos estaban sentados. No estaban de pie, no estaban cantando, no estaban alabando a Dios, estaban sentados porque estaban cansados. Y dice el libro, amado hermano, en el capítulo 2, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, estaban allí. Y la primera señal, y de repente vino del cielo como un viento recio. Una señal, mire, cuando llegaba el día de Pentecostés, porque era la fiesta de los primeros frutos. Y el sacerdote, la tradición era que se levantaba primero a las 6 de la mañana, iba al campo cuando aún amanecía, y esta fiesta eran 3 fiestas importantes dentro de Israel: la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y en estas 3 fiestas, las calles de Jerusalén estaban llenas de gente durmiendo por afuera, llena de gente, porque este pequeño terreno se llenaba de judíos, porque todo judío tenía que ir a la fiesta solemne. Y cuando el sacerdote se levantaba a primera hora para ir a buscar los primeros frutos de la tierra, tenía que andar esquivando a la gente que estaba durmiendo por las calles. Y el sacerdote iba, y me imagino todavía no aclaraba, era tipo 6 de la mañana, y comenzaba a caminar y esquivando un poco de gente por aquí y por allá para ir al campo y sacar los primeros frutos. Y cuando el sacerdote estaba sacando los primeros frutos, de repente un viento recio comenzó a soplar por las calles polvorientas de Jerusalén. Alabado sea mi Dios para siempre. La gente estaba allí durmiendo, esperando el día para la fiesta, para comenzar la fiesta. Y cuando el sacerdote estaba sacando los primeros frutos de la tierra, de repente aquel viento comenzó a soplar. Yo me imagino que todos despertaron y este viento fuera de lo normal que comenzó a soplar por Jerusalén. Y ese viento se dirigía, amado hermano, porque la brisa del Espíritu es como un viento agradable que cuando se manifiesta en la iglesia a todos nos invade, todos sentimos la presencia de Dios. Es algo tan grato cuando pasa la brisa del Espíritu, todos nos damos cuenta cuando Él está. Yo creo que a más de algunos nos ha pasado que estamos hablando hermano en el templo, alabando a Dios, y sentimos como brisas que pasan y abrimos los ojos, no hay nadie. ¿Cuántas veces nos pasaron alabando a Dios y parecieran brisas como de viento que sentimos en nuestra cara? Y no hay nadie. Es que no estamos solos aquí.
Él prometió estar todos los días, todos los días. Él prometió que iba a estar, amado hermano. No estamos aquí por casualidad. En estos cultos especiales, Él está con nosotros en este lugar. Haya mucho, haya poco, Él va a estar con nosotros. Estemos con ánimo, no lo estemos, Él va a estar con nosotros. Estemos sanos, estemos enfermos, Él prometió estar con nosotros. Alabado sea Dios. Y la iglesia le quiere alabar o no le alabe, Él prometió estar con nosotros. Bendito su santo nombre. Por eso, mis hermanos, cuando estaban allí los 120 en el segundo piso de la casa, y así fue, de una forma tan sencilla, tan linda, tan, no sé cómo explicar esto, de una forma tan maravillosa, fue la venida del Espíritu de Dios cuando llegó el día, llegando el día, un viento comenzó a soplar, y la Biblia dice que volvió las 4 esquinas de la casa, y invadió la casa donde estaba. Dentro de la casa estaban 120 personas esperando. ¿Cómo será este Espíritu? ¿Cómo será la persona del Espíritu Santo? Podemos encontrar algunas palabras de Él. Él es tierno, Él es amoroso, Él es bondadoso, Él es misericordioso, Él se complace de nuestra vida, Él nos fortalece en nuestra debilidad. Él está con nosotros, Él está con los decaídos, Él está con los de poco ánimo, bendito sea Dios, Él está con los quebrantados de corazón, Él está con el hermano que ora solas en su casa, Él está con la hermana que está cocinando, está escuchando coro y ahí Él se hace presente porque está alabando a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Un predicador sencillo, común y corriente toma el púlpito y habla con todo el corazón de Dios y Él se hace presente confirmando y respaldando la palabra. El Espíritu Santo es una persona literal. Como algunos explican, que es como un viento, que es como un fuego. Él se puede manifestar como una brisa de viento, pero no es que sea viento solamente. Él es una persona, tiene personalidad, tiene atributos. Mientras el pueblo alaba a Dios, Él se pasea en este lugar, Él se mueve con la banca, Él llena este templo, buscando el corazón, que le alaben de verdad. El Espíritu Santo no está quieto mientras se realiza el culto. Él no está en una obra quieta. Desde el comienzo y la primera aparición en la Biblia dice que Él se movía sobre la faz de las aguas. Él está quieto mientras el pueblo alaba. Nosotros muchas veces estamos quietos, no queremos aplaudir ni queremos cantar, pero el Espíritu Santo no está así. Él se mueve en el culto, Él se pasea en el templo. Alabado sea Dios. Yo me imagino, Él sube al altar, escudriña el corazón del que coordina, del que predica, va bajando, va manifestándose. Esa es la brisa del Espíritu. Bendito sea Dios para siempre. Dios reciba toda gloria en esta tarde. ¿Cuánto aman al Espíritu de Dios? Y aman realmente ustedes de su corazón y de su vida. Es una persona con tan lindo sentimiento, hermano, tan lindo, tan agradable, tan maravilloso que es. Él no es algo como cualquier cosa. En una ocasión, yo no sé si lo he contado aquí, una experiencia que me sucedió años atrás, una campaña en Shaywin, recuerdo, por las costas de Corral. Estaba en una campaña y estábamos orando. Cuando se lee el devocional, estábamos en la oración del devocional y estaba concentrado orando al Señor y escucho la voz del Espíritu. Como pocas veces, creo que han sido como 2 veces que la he escuchado. Y la voz del Espíritu vino y dejé de orar porque me desconcentré. Y cuando Él vino la voz del Espíritu, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo: yo no soy una cosa. Y dejé de orar. Me desconcentré. Y yo pensaba en mi mente, pero ¿en qué momento lo he tratado así? ¿En qué momento lo he tratado de esa forma? Y quise después seguir orando y vino la voz nuevamente por segunda vez y me dijo un poquito más fuerte: yo no soy una cosa. Dejé de orar, me desconcentré, no entendí de qué se trataba el asunto y le pedía perdón: Señor, si le he ofendido, pero no entiendo de qué se trata esto. Quise seguir orando y por tercera vez
pero la voz fue más potente ahora. Y me dijo, yo no soy una cosa. No pude seguir orando, no me salió ni una palabra más. Mi mente se preguntaba, pero ¿en qué momento lo he tratado así? Dejé de orar, el hermano que estaba coordinando levantó la oración, yo me recuerdo que estaba en el coro, no pude seguir diciendo nada más. Y mi mente seguía pensando en eso, pero ¿en qué momento, Señor? Yo nunca le he faltado el respeto, ni lo trato de esa manera. Y el jefe del coro, el coordinador, dijo, vamos a cantar un coro, y el coro comenzó a cantar. Una cosa estoy sintiendo aquí ahora, y ahí recién entendí. El Espíritu Santo no es una cosa que se sienta, Él es una persona. Amén. Qué tremendo Dios. Cuando escuché el jefe de coro que comenzó a cantar, una cosa estoy sintiendo aquí ahora. No, Él no es una cosa que se siente. Él es una persona. Amén. Tiene personalidad, tiene esencia. Mire, con cosas tan pequeñas a veces ofendemos a Dios. Hay un himno por allí que dice, siento una cosa extraña que hay en mi corazón, arde como una llama. Él no es una cosa extraña. Mire cómo le cantamos. Mira a veces lo que cantamos sin meditar. Yo cuántas veces cantaba ese coro hasta que el Espíritu de Dios me habló de esa manera. Y entendí, Él no es una cosa común y corriente. Él es una persona que está en medio nuestro, que tiene personalidad y que tiene esencia. Debemos darle la importancia que Él realmente merece. Bendito y alabado sea Dios para siempre, porque yo creo que, amado hermano, a ninguno de nosotros le gustaría que le digan, oye, cosa, tú ven para acá, oye, tú cosa que está allá atrás, no creo, porque somos una persona y merecemos respeto. ¿Cuánto más al Espíritu de Dios? Sí, Señor. ¿Cuánto más, amado hermano? ¿Cuánto más? Sí, Señor. Al Espíritu Santo de Dios debemos respetarlo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia creció en el mover del Espíritu. Sin el Espíritu Santo no existiría la iglesia. No habría iglesia sin el Espíritu Santo, no la habría. Porque si no, ¿qué sería? Y hablemos, y perdóneme que diga esto tan claramente, se hubiese sido 120 un montón de cobardes. Y permítame, por favor, decirlo con claridad. Porque ¿qué fue cuando arrestaron a Cristo? Todos huyeron. Todos arrancaron, nadie fue valiente, todos huyeron y al Señor lo llevaron arrestado. Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre estos 120, Pedro no huyó, Pedro no arrancó por nada. Pedro se levantó lleno del poder del Espíritu y bajó de esa casa y dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Bendito sea Dios, con tanta claridad. Y la gente decía, ¿qué debemos hacer entonces para ser salvos? Aceptar a Cristo en el corazón. Y Él lo dijo con claridad. No hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en quien podamos ser salvos, solamente a través de Cristo el Señor. Amén. Pero ¿qué necesitó Pedro? Necesitó tener al Espíritu Santo de Dios. Mire este libro de los Hechos. Tiene 28 capítulos. Y en 53 veces se nombra al Espíritu Santo. Se le nombra. ¿Qué nos da a entender eso? Que en cada punto se tiene que nombrar a Él. Amén. Se le tiene que nombrar. Se le tiene que darle importancia. El coordinador debe decir, el Espíritu Santo está aquí en este lugar. Amén. El predicador debe pedir ayuda al Espíritu Santo para predicar. Se le debe de pedir la ayuda, la dirección, el libro de los sellos. Estos títulos fue puesto por hombres, pero en realidad debería decir ellos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque el que hacía los milagros era el poder del Espíritu en hombres sencillos, comunes y corrientes. Amén. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Cuando llegó el Espíritu Santo sobre estas 120 personas, entró valentía en ellos, entró
entró una fortaleza, entró un ánimo para poder predicar la palabra. Da mucha tristeza que hoy en día, cuando el Espíritu Santo, amado hermano, toma el control, y quiero decir esto con claridad, es notorio, se nota, es contagioso. Usted escucha a un hermano hablar en lengua y sabe que son lenguas del Espíritu. Usted ve a un hermano danzando y se da cuenta, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de lo que realmente es de Dios. Nos damos cuenta todo. Al Espíritu Santo no lo podemos manipular. No es, amado hermano, que yo quiera aquí de alguna manera ustedes emocionarnos, o que yo traiga un show aquí en la campaña para que la campaña sea más linda. No, se va a ver bendición. Es porque el Espíritu Santo se va a manifestar. No porque el predicador quiera hacer un show, no porque el predicador quiere emocionarlo, o no porque traigamos un grupo de hermanos para que todos los hermanos dancen. No va a ser así. Es el Espíritu de Dios que debe tomar control, que debe tomar dominio, y va a ser notorio cuando sea Él. Bendito y alabado sea Dios. A Él no lo podemos manipular, a Él no le podemos dar órdenes. Él se va a mover y se va a manifestar cuando Él quiera, cuando Él lo determine. Bendito sea Dios. El libro de los Hechos nos muestra el comienzo de una congregación tan pequeña de 120 personas. Pero en el libro de Apocalipsis lo dice, que ahora somos como la arena del mar, incontables. Somos millones y millones. Ese pequeño grupito de 120 lo hemos multiplicado en gran manera. Bendito sea Dios. Los romanos quisieron eliminar ese grupo pequeño. Los enviaban a los leones, eran muchos comidos por leones. Otros eran quemados vivos como antorcha humana. Pero nada pudo frenar el avance de la iglesia a través del Espíritu Santo. Ha llegado a estos pequeños rincones del mundo, el último rincón del mundo, Chile. Y en esta pequeña ciudad de Osorno se sigue moviendo el Espíritu Santo. Y el nombre de Cristo se sigue poniendo en alto, porque el poder del Espíritu Santo sigue estando con su iglesia, sigue estando con su obra. Bendito sea Dios para siempre. Por eso que desde el comienzo quisieron apagar y callar a los apóstoles. Cuando Pedro y Juan le dijeron a un paralítico, en el nombre de Jesucristo, un poco de nacimiento, levántate y anda. Y por allí le dijeron, les prohibimos que hablen en nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué dijeron ellos? Busquen ustedes. Si es bien, mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero ellos dijeron con claridad, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo sé que aquí hay hermanos mucho más antiguos que yo que han visto maravillas del Espíritu. Maravillas literal, cómo el Espíritu se movía, cómo se manifestaba. Cuando había un bautismo del Espíritu, vigilias interminables. Alabado sea Dios. Sé que hemos visto cosas tremendas, por eso que hablamos del Espíritu, porque le conocemos no de una forma teórica solamente, sino que hemos tenido experiencias personales con Él, que aunque pasen los años no nos vamos a poder olvidar lo que el Espíritu hizo en nuestra vida cuando Dios nos bautizó. Pasarán los años, pero nunca nos vamos a olvidar de ese momento. Nunca nos vamos a olvidar esa experiencia que hemos tenido con el Espíritu. Yo recuerdo cuando era niño y estaba en Corral en un culto, y Dios comenzó a bautizar muchos niños en Corral, y yo estaba allí a la mitad de la banca y le decía, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? Tú estás bautizando cuántos niños, ¿por qué a mí no? ¿Cuánto a mí? Y le reclamaba y le decía, Señor, yo quiero sentir eso es lo que andan sintiendo los niños, porque el Corral fue un tremendo mover del Espíritu que pasaba, y yo veía que muchos eran bautizados, y como niño le reclamaba, porque esta promesa es para todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cuántos creen que esa promesa está vigente en este día también? Alabado sea Dios. Y yo recuerdo literalmente, hermano, cayó como un rayo que me invadió el Corral, tenía unos 10 añitos. Como un rayo que cayó, pareciera que el techo de la iglesia antigua de Corral se partió.
Y allí Dios me bautizó en esa ocasión con su Santo Espíritu. Nunca más me he olvidado de ese momento, nunca más. Fue algo que impactó mi vida y se lo pedí de niño al Señor. Yo quiero sentir lo que ellos sienten. Por eso que han pasado los años y sé, amado hermano, y conocemos lo genuino del Espíritu. ¿Cuáles fueron nuestros comienzos? Esta corporación en el año 1960 dio experiencias tremendas. Hasta los muertos resucitaban. Y no es, amado hermano, que seamos sectaristas. Dios nos libre de ser sectaristas, pero no podemos olvidar nuestros comienzos como fueron en el mover del Espíritu. No había grandes templos, pero había presencia de Dios. Los hermanos se juntaban allí y el piso era de tierra, y en pleno verano cuando danzaban saltaba todo el polvo, todos empolvados, pero la alegría de alabar a Dios era más grande. Bendito sea Dios para siempre. Había sencillez de corazón. Los hermanos se postraban en tierra alabando a Dios y no tenían ningún temor de hacerlo. Hoy en día, si no llegamos en auto, no llegamos. Alabado sea Dios. Aleluya. Había sencillez para alabar a Dios. Había sencillez de corazón. Había amor por la obra. Bendito sea Dios para siempre. Alcancé a ver en medio de campañas hermanos que llegaban a caballo, que llegaban detrás de una yunta de bueyes, hermanas que no podían caminar producto de la edad, las subían detrás de una yunta de bueyes, llegaban a la campaña, en plena noche se tramaba a llover, ellos se subían a su bueyes y llegaban todos mojados, pero iban alabando a Dios en medio del camino. Iban cantando a Dios, no le decían, Señor, ¿por qué mandas lluvias? Estamos en el culto. No, iban alabando a Dios, iban cantando al Señor. Bendito y alabado sea Dios para siempre. ¿Cómo no vamos a recordar nuestros comienzos? Este fue el comienzo de la iglesia, los comienzos de nuestra corporación. Dios la levantó en el terremoto más grande de la historia en el año 1960, el 22 de mayo. Que ese terremoto destruyó Corral y Valdivia. Y en ese mismo año se estaba levantando una humilde corporación, Unión Cristiana, donde Dios le mostró que iba a ser grande, poderoso el evangelismo. Aunque ahora se ha cambiado un poquito la palabra, se ha querido acomodar un poquito la palabra, pero damos gracias a Dios que su Santo Espíritu sigue estando, se sigue manifestando, se sigue moviendo. Bendito y alabado sea Dios. En medio del campo su Espíritu se sigue manifestando, se sigue moviendo. Alabado, bendecido sea el Señor para siempre. Por eso que tenemos ese precioso texto, amado hermano, porque nosotros no somos una congregación grande quizá, y en esta corporación Unión Cristiana no hay reverendos. Aquí no le hacemos reverencia a nadie. A nadie. No idolatramos a los evangelistas. No idolatramos a los pastores. Aquí solamente glorificamos a nuestro Dios. Y cuando al hombre se le sube mucho, Dios lo saca. No tenía nada más. Me tuvieron que prestar un pantalón para que predique una campaña. Pero Dios lo usaba de una manera tremenda, de una manera gloriosa.
no tenía otro pantalón para seguir predicando. Después le tuvieron que prestar uno y darle uno para que siga predicando. Así fueron los comienzos, sembrando con lágrimas, pero con regocijo segarán. Iban andando y llorando los que llevaban la preciosa simiente. Dejaban de ver a su esposa 3 meses, no veían a sus hijos. Para comunicarse le enviaban carta y llegaba la carta a los 3 meses después porque no había ni siquiera teléfono. Pero iban con gozo a predicar la palabra, llegaban con gozo a hablar de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Hoy nosotros andamos en avión, andamos en bus cómodamente y a veces ni siquiera queremos ir a predicar la palabra. Pero hombres pagaron un precio. Por eso que el Espíritu de Dios se movía de una manera preciosa, de una manera tremenda. Pero damos gracias al Señor que Él sigue estando con nosotros, no se ha ido, sigue estando. Bendito sea Dios para siempre. Quizás no sé qué ha pasado, quizás el tiempo, se cumple la palabra del Señor que el amor de muchos se enfriará con el tiempo. Pero lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestro corazón, yo creo que usted también lo puede decir. Pasarán los años y nunca nos vamos a olvidar. Cuando seamos llevados en el arrebatamiento de la iglesia, van a haber cosas que van a desaparecer de nuestra mente porque en el cielo no vamos a entrar con pecado. Pero ¿sabe? Hay algo que nunca nos vamos a olvidar. ¿Sabe quién hace eso? Cuando día que aceptamos a Cristo, que fuimos convencidos por el Espíritu Santo para aceptar a Cristo. Por eso que en el cielo habrá un canto que dirá: porque tú nos salvaste, digno eres de recibir el trono, la honra, la gloria, la alabanza, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Nos acordaremos que aceptamos a Cristo en esta tierra, que fue obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso, mi amado hermano, así fueron nuestros comienzos. Así fueron. Una iglesia sencilla, sin recursos, donde el apóstol Pablo tuvo que naufragar, estuvo a punto de morir, algunos encarcelados. El apóstol Pablo apedreado en Listra, que pensaron que estaba muerto. Y según la historia, algunos piensan que en ese periodo, cuando lo apedrearon en Listra, lo sacaron arrastrando y estaba muerto, pensaron que estaba muerto, lo dejaron afuera de la ciudad. Y se piensa teológicamente que en ese periodo, cuando él estuvo muerto en Listra, fue llevado al cielo. Por eso que escribe la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, versos 2 al 4. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso, y conozco a tal hombre, donde escuchó palabras inefables que no le daba al hombre expresar. Al rato volvió al cuerpo el apóstol Pablo, se sacudió de mente, dijo: hay que seguir predicando la palabra, se tiene que seguir hablando de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabe por qué tenían tanta valentía? Porque tenían el Espíritu Santo de Dios. Nunca más, la iglesia, dejemos de darle la importancia que Él debe de tener. Nombrémoslo en todos los cultos. Que no haya ningún culto sin que se nombre la persona del Espíritu Santo. De la importancia que Él realmente tiene. Dígale: Él es importante aquí en esta congregación, Él es importante en cada culto, Él debe estar en cada culto, en cada servicio. Dígale, préstele lo importante. Bendito y alabado sea Dios, porque así fueron nuestros comienzos, con la obra maravillosa del Espíritu Santo en medio de 120 personas. Ahora somos millares. Han pasado los años, bendito sea Dios, pero Él sigue estando, porque prometió, Cristo prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. La iglesia será arrebatada muy pronto y el Espíritu Santo entregará la amada novia a Cristo en el cielo. Qué lindo va a ser eso cuando nuestro cuerpo sea transformado
Y el Espíritu Santo levanta a los salvados. Seremos levantados en la fuerza del Espíritu. Y el Espíritu Santo, como todo alguien que lleva a la novia, la presentará a Cristo. Aquí está tu amada, aquí está tu novia. Yo sufrí con ella, yo lloré con tu amada, pero aquí está ahora, la presento delante de ti. Llévatela, porque el juicio van a caer en esta tierra. Será el Espíritu Santo que nos presentará al amado Jesucristo. ¿Cuántos quieren ver a Cristo muy pronto en el cielo? Por eso, amado hermano, démosle la importancia que el Espíritu Santo merece en el principio.